Por la señal de la Santa Cruz de nuestros enemigos, líbranos, Señor Dios nuestro, en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Amén. Señor mío y Dios mío, creo firmemente que estás aquí, que me ves, que me oyes. Te adoro con profunda reverencia. Te pido perdón de mis pecados y gracia para hacer con fruto este rato de oración. Madre mía Inmaculada, San José, mi Padre y Señor, Ángel de mi guarda, interceded por mí. Seguimos comentando el Evangelio de cada día y hoy, en este viernes de la 16ª semana del tiempo ordinario, siguiendo un poco lo que estos días hemos ido escuchando, leeremos lo siguiente. En aquel tiempo dijo Jesús a sus discípulos: vosotros pues oíd lo que significa la parábola del sembrador. Si uno escucha la palabra del reino sin entenderla, viene el maligno y roba lo sembrado en su corazón. Esto significa lo sembrado al borde del camino. Lo sembrado en el terreno pedregoso significa lo que es el que escucha la palabra y la acepta enseguida con alegría. Pero no tiene raíces, es inconstante y en cuanto viene una dificultad o persecución por la palabra, enseguida sucumbe. Lo sembrado entre abrojos significa el que escucha la palabra, pero los afanes de la vida y la seducción de las riquezas ahogan la palabra y se queda estéril. Lo sembrado en tierra buena significa el que escucha la palabra y la entiende, ese da fruto y produce 100 o 60 o 30 por uno. Cristo es pedagogo y enseña con parábolas y explica las parábolas para que poco a poco sus discípulos y los apóstoles vayan entendiendo lo que significan, lo que él va diciendo. Su enseñanza es la de un maestro, que no solamente enseña, sino que también hace, y que corrobora su enseñanza con los milagros. Pero es una enseñanza sencilla, llena de realidad, en el sentido de que está en el suelo, es decir, está pisando suelo, sabe de lo que está hablando, y que llega realmente al corazón. No son enseñanzas que son solamente especulaciones más o menos filosóficas o más o menos, no, sino que sin dejar de tener esa altura y lógicamente esa profundidad al mismo tiempo, está muy, la gente las entiende. ¿Por qué? Porque necesitaban, o sea, el Señor sabe que tiene que explicar las cosas así y sabe, por otra parte, también que esa enseñanza tiene que llegar no solamente allí, sino a lo largo de los siglos. Los hombres hemos ido entendiendo la palabra de Dios a través de la Escritura, que la Iglesia nos ha interpretado, y que hemos ido también profundizando en esa Escritura, esa palabra de Dios, a través pues, de la tradición, de los padres de la Iglesia, de los santos, de los escritores eclesiásticos, etcétera, etcétera, ¿no? Y especialmente a través del magisterio de la Iglesia. La enseñanza nos ha llegado a nosotros. Es la tradición y es la doctrina, esa que hay que conservar y que nos han transmitido y seguimos transmitiendo a nosotros. Y lo hacemos además convencidos de que ahí está la verdad. Porque Cristo que nos enseña es la verdad. Y eso, realmente, saber que estamos enseñando algo que es verdad, algo que nos llega al corazón, una enseñanza que además que profundiza, o sea, cala realmente en el corazón del hombre, empapa realmente el corazón del hombre, nos llena, yo diría, de optimismo y de esperanza. Sabemos que eso es así, y no solamente es así, sino que además llena el corazón, es decir, lo entendemos, lo aceptamos, lo rumiamos nosotros y se nos queda en el corazón como algo que necesitamos escuchar. Y, como te digo, eso nos da mucha esperanza. Podemos tener muchas situaciones en las cuales podamos perder un momento la paz, ¿no?
Pero volver otra vez a la Escritura, escuchar la palabra de Dios, venid a mí, por ejemplo, los descansados y agobiados, que yo os aliviaré. Bueno, se me ocurre esa frase ahora mismo, pero hay tantas otras. Venid a mí, los descansados. Cuánto bien hace, de verdad, que leamos con detenimiento y hagamos eso que la Iglesia llama lección divina, pero más o menos pues eso, leer lectura del Evangelio y meditación del Evangelio, es lo mismo. Cuánto bien nos hace, te decía, leer pausadamente el Evangelio, hacer la oración con el Evangelio. Porque esas palabras, que es palabra viva, palabra de Dios, va calando en el alma. Y encontramos muchas veces en esas palabras lo que necesitamos. Una palabra de consuelo, de ánimo, de esperanza, de lo que queráis, de optimismo. Y el Señor, a través de esa palabra, que es palabra de Dios y por tanto palabra viva, nos habla. De ahí la necesidad que tenemos de escuchar muy bien, especialmente en la misa, pero también en la lectura del Evangelio a diario, esa palabra de Dios. Esa palabra de Dios. Esto, como te digo, nos llena de confianza y nos ayuda a abandonarnos un poco más en el Señor. Tú tienes palabras de vida eterna. ¿A quién iremos? Tú tienes palabras de vida eterna. Dios actúa también con su palabra, por supuesto con su presencia real, pero con su palabra, de una manera misteriosa en nuestras vidas. Y nos ayuda a aprender a vivir en la incertidumbre humana, poniendo la seguridad en Él y no en nosotros. Si Dios está con vosotros, ¿quién contra vosotros? No tengáis miedo. De ahí nace nuestra confianza en el poder de Dios, en el poder de la gracia, en la oración, a través de la palabra de Dios, en los sacramentos, en el sacrificio. Y estamos convencidos, por otra parte, de que el Señor, además, también, pues en nuestras vidas y en la vida de los hombres, escribe derecho con relojes torcidos. No todo es bueno, pero sí todo es para bien. Y eso nos ayuda a vivir de esperanza. Acuérdate de aquella escena, por ejemplo, del Evangelio, en la cual San Lucas cuenta que el Señor estaba junto al mar de Galilea. Es el capítulo 5, quiero recordar. Y que eran tantos que no cabían. Y para que pudieran escucharle, el Señor pide a Pedro su barca. Sube en la barca y se aparta un poco de la orilla, suficiente para que le vean y para que le oigan. Y habla a la muchedumbre. Me imagino la escena, todos sentados en el suelo de la playa, junto al mar de Galilea, y el Señor hablando desde allí. No se nos habla concretamente en ese Evangelio de lo que dice el Señor. Simplemente se nos describe la escena. Palabra de Dios que escuchan los discípulos y que va calando en el alma de aquellos hombres. Unas veces son las bienaventuranzas, otras veces el sermón pues del Cafarnaúm, otras veces son, pero el Señor va hablando, y esas palabras quedan en el corazón de los hombres. No les arregla la vida en el sentido material de la palabra, aunque en este caso, como ahora contaremos, sí que el Señor pues les ayuda, les anima a comenzar una tarea nueva.
De hecho, cuando el Señor acaba de hablar, les dice a los apóstoles, era de día, no habían pescado nada, que recomenzaran su tarea y que fueran otra vez a pescar. Lo cual era, humanamente hablando, y para ellos buenos pescadores y conocedores bien del lago, algo que no tenía sentido. Porque nunca nadie pesca de día. Nadie pesca de día, durante el día. Pedro se sobrepone a esa sorpresa primera y en nombre y a través de la palabra de Dios, Pedro vuelve otra vez a pescar. Es una obediencia todavía imperfecta, pero es una obediencia de la que Pedro, de alguna manera, guiado por el Espíritu Santo, también se fía. Sabemos cómo acaba la historia. La palabra de Dios es eficaz. La obediencia de Pedro ha hecho posible también el milagro. Y la pesca es abundantísima. ¿Por qué? ¿Por qué de noche no hay ahora sí? Porque antes un fracaso y ahora un éxito. Porque está Jesucristo. Y esto nos pasa a nosotros. A veces desconfiamos porque no somos capaces de ver que está el Señor detrás de nosotros, detrás de todas las acciones. Y está. A través de la obediencia, a través de los sacramentos, en la oración, está. Las circunstancias son las mismas y la vida nuestra no cambia mucho. Pero es distinto afrontar tareas concretas con el Señor o sin el Señor. Con nuestras fuerzas o contando con Dios. Las circunstancias no eran favorables para la pesca. La única cosa que era favorable de alguna manera es que el Señor lo había pedido. Además, estaban cansados. Creo que esto es una enseñanza también muy importante. Sin Cristo no hacemos nada. Sin Cristo, el fruto de nuestra lucha es cansancio, tensión, desánimo, incluso ganas de dejarlo. Con el Señor, sin Cristo, también, pues nos engañamos porque echamos la culpa a las circunstancias. Es que la vida está muy mal, es que la situación social o política o que queráis, familiar, este país es muy complicada, es que nada ayuda. Incluso, al ver la ineficacia, podemos acabar en una especie de comodidad inutilidad. O en un desánimo, desesperanza. Esto, ¿qué nos hace concluir? Pienso. Y lo hablamos con el Señor tú y yo esta mañana. Pues seguramente, entre otras cosas, que la santidad no consiste simplemente en cumplir un conjunto de normas, sino que la santidad es la vida de Cristo en nosotros, en ti y en mí. Por eso, más que en hacer, está en dejar hacer, en dejarse llevar. En tu nombre echaré las redes. Correspondiendo, sí. Tú, cristiano, dice concretamente es en Forja, tú, cristiano, dice, y por cristiano, hijo de Dios, has de sentir la grave responsabilidad de corresponder a las misericordias que has recibido del Señor. Has de sentir
con una actitud de vigilante y amorosa firmeza, para que nada ni nadie pueda desdibujar los rasgos peculiares del amor que queda impreso en tu alma. No consiste en un conjunto de normas, sino la vida de Cristo en nosotros. Por eso es dejar hacer al Señor. Dejar hacer al Señor. Que Dios pueda dibujar los rasgos del amor en tu alma. Es muy bonito pensar cómo cuando luchamos de verdad, el hilo de nuestra voluntad se entrelaza con el hilo de la voluntad de Dios, de tal manera que se hace un tejido compacto y acaba identificándose nuestra voluntad con la voluntad de Dios. Se unen. Al fin y al cabo, piénsalo. La vida interior es siempre una tarea de la gracia del Espíritu Santo, que requiere, eso sí, nuestra cooperación. Y para esa correspondencia nuestra, disponemos de la confianza en Dios y de nuestra lucha, de la seguridad de que Él no nos deja. No nos deja. Pero hay que contar con las dos cosas. Porque si no luchamos, es verdad que la piedad es que disminuye las virtudes, evidentemente. Y se convierte todo en buenos deseos. Pero son ineficaces. En cambio, si todo lo confiamos a la voluntad firme nuestra, sin contar con Dios, acabamos como los apóstoles, cansados, tristes, hastiados, como las noches infructuosas de pesca. Es un equilibrio en el que sobre todo tú y yo lo que tenemos que hacer en ese clima de confianza con el Señor es dejar que Dios actúe. No apoyarnos demasiado en nuestro conocimiento, que hay que ponerlo, y en nuestra experiencia, que hay que ponerlo, por supuesto. Sino confiar mucho más en la gracia de Dios. Dios quiere que todos los hombres se salven y lleguen al conocimiento de la verdad. Dios quiere que todos seamos santos. Esta es la voluntad de Dios. Eso es lo que Dios quiere de ti y de mí. Dejémoslo hacer. Dejemos que el Señor nos haga santos. Pongamos los medios para que Él pueda actuar en nuestras almas. De ahí tu confianza en el Señor, de ahí tu abandono, de ahí tu decisión realmente de dejar que el Señor vaya dirigiendo. Les dice a los apóstoles: id mar adentro. Llevar la barca a lo profundo. Es decir, de alguna manera le está diciendo algo que nos pasa también a nosotros, el Señor, a los apóstoles. Está diciendo: mira, tenéis que renunciar a tener la seguridad humana que queréis tener. Es decir, tenéis que saber confiar en el Señor de tal manera que os lancéis, entre comillas, podemos decir, a lo desconocido. Donde no tengáis la seguridad, no hagáis pie. Allí hay pesca. Sí, si te caes te puedes hundir, sí. Pero hay pesca. ¿Allí no tienes la seguridad de la orilla? Sí. Pero en la orilla no hay pesca. Confía en el Señor. Si queremos echar las redes para pescar,
tenemos que llevar la barca a lo profundo. Duc in altum. In altum. Tenemos que sacudirnos el miedo a perder de vista la costa, perdón. Perder el miedo al riesgo. ¿Y si mi entrega me lleva a quizás momentos dados, concretamente, pues, a un riesgo de perder pues, un poco la seguridad que me dan estas cosas materiales? Dios nos pide, te pide, me pide a mí también, desprendernos de todo. A veces, incluso en la vida interior, ir con lo opuesto. No, es que me da seguridad tener esto, tener aquello, tener... Deja que Dios haga en la labor apostólica, en tu vida interior. Confía en Él. Me parece que podemos pensar concretamente, ¿no? Pues que es una locura meterse en esta tarea ahora mismo. Evidentemente hay que poner los medios humanos y la cabeza y la inteligencia para saber si es oportuno o no es oportuno. Eso es verdad. Pero cuántas cosas a lo largo de la historia de la Iglesia y la historia de la obra se han hecho simplemente porque se ha confiado en Dios. Soñad y os quedaréis cortos. ¿Y tú sueñas? ¿Sueñas con tu santidad? ¿Sueñas con el crecimiento también de las almas? Soñad y os quedaréis cortos. Perdonad el paréntesis porque me dice mucha gracia siempre de aquel que llegó a vivir a un centro y después de levantarse el día siguiente, las horas que había dormido, dijo: ya entiendo, de soñad y os quedaréis cortos. Cierro el paréntesis. Era para quitar un poco de tensión a la meditación, ¿no? Soñad y os quedaréis cortos, sí. Perdemos de vista quizás la seguridad. ¿Tú sueñas? Te preguntaba y me pregunto. ¿Sueñas con tu santidad? ¿Con que esas cosas que te están costando tanto acabemos venciéndolas con la gracia de Dios? O al menos encaminando esa lucha, decididos de verdad. Aunque esas almas que cuesta acercar a Dios vayan poco a poco creciendo y amándole. Es bonito soñar. Y hay que hacerlo. Pero, porque si no nos convertimos en una especie de realistas, de hombres y mujeres realistas, que les parece una tontería, iba a decir, soñar. No me refiero a sueños de Antonita la Fantástica, ya me entendéis, sino sueños que estén, sobre todo, fundamentados en la confianza en Dios, en ti, Señor, que desde el Sagrario nos quieres tanto, nos acompañas y nos dices: no os preocupéis, aquí estoy yo. Y contigo podemos. Esa es nuestra confianza. Contigo, Señor, podemos. Aunque mi alma y mi vida sea buscar referencias, señales de alguna manera que me confirmen que voy bien. Dios, es verdad, tu Señor a veces no las concedes, pero otras veces no. Mira, el crecimiento en la vida interior, en la santidad, no depende de que estemos seguros de cuál es la voluntad de Dios. Querer tener esa seguridad es el punto donde el voluntarismo
se encuentra con el sentimentalismo. Dios muchas veces permite nuestra inseguridad, que bien enfocada, repito, bien enfocada, nos lleva a tener rectitud de intención. Lo que importa es aprender a abandonarnos en sus manos. Y en ese fiarse de Dios se encuentra la paz. Ahí se encuentra la paz. Señor, enséñanos a abandonarnos en ti. Enséñame, Señor, a dejar en tus manos, el resultado de nuestra lucha, de mi lucha. Porque solo la confianza en ti vence esas inquietudes, esos miedos. Si de verdad quiero ser santo y ser pescador de hombres de altura, hay que llevar la barca hasta el fondo. Hay que experimentar de alguna manera la inquietud o el miedo de poder hundirnos o fallar. Hay que confiar en el Señor. Las veces que haga falta. Las veces que haga falta. Esa es la confianza que Dios nos pide. Y esa es la confianza que Dios, que tantos santos han vivido en el Señor. Señor, en tus manos dejo todo. Me quedo con lo puesto. Tú harás. Miradlos, ¿te acuerdas de lo que dice el Señor? Mirad los lirios del campo. ¿Pensáis que ni Salomón se vistió de esa manera, de esa belleza? ¿Cuántas cosas nos da Dios y no nos enteramos? ¿Cuántas gracias nos recibimos del Señor? Y a veces no acabamos de confiar en Él. Y no acabamos de confiar en Él. Vamos a terminar la oración. En este caso yo diría también que poniendo nuestra confianza en el Señor a través del Espíritu Santo y a través también del ejemplo de nuestra Madre Santa María. Es realmente impresionante pensar cómo María Santísima confía en Dios. La palabra de Dios, que hablábamos al principio, la palabra de Dios le viene por un mensajero. Y ella confía en que esa palabra es de Dios. Y sin saber cómo, porque humanamente es inexplicable, de hecho es un misterio, se deja llevar. ¿Y qué pasará? ¿Y qué sucederá después? ¿Y qué sufrimiento vendrá? ¿Y cómo se resolverá esto? ¿Y cómo? Lo dejo en tus manos, Señor. Lo dejo en tus manos, Señor. Y ahí nace el fiat mi secundum verbum tuum. En tus manos está, Señor. Que lo hagamos muchas veces. Señor, en tus manos abandono lo pasado, lo presente, lo futuro, lo poco, lo mucho, lo grande, lo pequeño, lo temporal, lo eterno, decía nuestro Padre. Hagamos muchos actos de abandono, que da muchísima paz. Ponemos todo esto en manos de nuestra Madre Santa María. Te doy gracias, Dios mío, por los buenos propósitos, afectos e inspiraciones que me has comunicado en esta meditación. Te pido ayuda para ponerlos por obra. Madre mía Inmaculada, San José, mi Padre y Señor, Ángel de mi guarda, interceded por mí.